Ok, denme un minuto para poder compartir pantalla, por favor. Listo. Creo que ya. Ok, ahora sí vamos a dar inicio al primer espacio abierto de aprendizaje del módulo 4 de la unidad Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, el cual es el primero de ocho sesiones que se van a estar transmitiendo por este canal y estos mismos datos de acceso. ¿Vale? Mi nombre es Daniel Baena Fragoso, radico en Cuernavaca. Esta es mi cuenta tanto de Zoom como de YouTube. Y por medio de estos canales nos vamos a estar comunicando y vamos a estar transmitiendo estos espacios abiertos de aprendizaje con la finalidad de aclarar dudas primero, pero también sobre todo adelantarnos a posibles inconvenientes, dudas o situaciones relacionadas con las actividades integradoras de cada semana, los cuestionarios formativos y también con los recursos que ustedes estarán revisando o analizando a lo largo de todo el módulo 4. Como ustedes pueden ver, el módulo 4 tiene un enfoque centrado en el tema de la literatura, aunque también con una pequeña perspectiva en temas filosóficos. Se titula Textos y Visiones del Mundo. Y pues esto ya nos da una idea de qué trata, de qué va a tratar. Y en la primera semana nosotros vamos a estar abordando una serie de temas y de particularidades que nos van a poder eh, poseer las herramientas para poder comprender sobre todo el contexto general de la unidad y de esta forma, pues ya ustedes podrían estar desarrollando sus actividades, sus cuestionarios y avanzando semana a semana con los contenidos de cada unidad, ¿vale? Entonces, el título del módulo es Textos y Visiones del Mundo, lo cual les digo, tiene un enfoque principalmente en lo relacionado a literatura, pero también con un poco de perspectiva filosófica y forma parte del conjunto de módulos relacionados al campo de la comunicación y por esto mismo va a haber una fuerte inclinación a revisar aspectos relacionados con la redacción, con la ortografía, la gramática, y también vamos a insistir en el uso del manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP, ¿vale? Entonces, ustedes ya trabajaron el módulo comunicativo en el módulo 2. Entonces, se supone que ustedes ya manejan y conocen algunos elementos o estrategias de la comprensión lectora, los cuales son muy importantes, porque actividad tras actividad a ustedes se les van a proporcionar una o dos o hasta tres lecturas para su análisis y de esta forma poder desarrollar las actividades integradoras, ¿vale? Y en este caso, la primera actividad integradora que van a analizar se llama analizar textos literarios y tienen tres textos que van a comparar, que se llama Al que ingrato me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y para esta primera actividad las van a comparar mediante un cuadro y van a analizar algunos aspectos y características que tienen, tanto en común como de diferentes, para poder comprender un poco más sobre el desarrollo de estas obras, sobre los autores, los contextos y las características que cada una tiene. Para esto es muy importante, muy importante que desde esta primera semana queden entendidos conceptos como lo son, número uno, el fondo y la forma de una obra literaria. Número dos, los géneros literarios, género narrativo, género épico, género dramático. Y número tres, que asimilen y comprendan de manera general los pasos del análisis literario. ¿Cuáles son estos pasos del análisis literario? No hay mayor problema, son los 11 puntos
que ustedes van a analizar en la entrega de de la actividad integradora número 1, ¿vale? Entonces, para la primera unidad, literatura, arte y expresión comunicativa, que es la de esta semana, tenemos por ahí una serie de conceptos que debemos conocer o asimilar para poder, pues, trabajar a lo largo de toda la unidad, no nada más de esta primera semana, y son el género narrativo, género lírico, género dramático, también conocer aspectos como el lenguaje denotativo, connotativo, y obviamente conocer los diferentes tipos de contexto. El contexto interno de una obra, el contexto externo, el contexto del autor, y saberlos diferenciar y ubicar dentro de el espacio-tiempo o de la línea temporal que sigue cada una de estas piezas literarias. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta primera semana? Bueno, aprender a analizar textos de manera analítica, reconocer en diferentes textos que se les darán a ustedes a revisar, particularidades, características y diferencias, infiriendo la intención comunicativa, conocer los contextos, ya les he mencionado, contrastar las diferentes visiones del mundo que nos pueden aportar los diferentes autores y también identificar dentro de estos preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano, es decir, las motivaciones de cada autor, ¿vale? O sea, ¿qué lo motiva o qué hay detrás del deseo de elaborar o de desarrollar una obra literaria, ¿vale? Para su difusión. Entonces, esto sería básicamente la introducción de tu módulo 4, pero también es importante que desde la primera semana nosotros manejemos algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestras actividades integradoras. Y estos aspectos tienen que ver también con la forma de trabajo que vamos a estar teniendo a lo largo de todo el módulo 4, ¿vale? Entonces, hoy es miércoles y el día de hoy voy a estar haciéndoles llegar junto con la grabación de esta sesión, les voy a estar haciendo llegar este, este comunicado o circular como no se podría eh, llamarse, en la cual voy a estar insistiendo en el uso de algunos puntos muy específicos relacionados con el desarrollo, con la entrega de estas actividades integradoras, ¿vale? La principal tiene que ver con el análisis de la rúbrica de cada una de las actividades integradoras. ¿Por qué? Bueno, ustedes al revisar la rúbrica van a poder conocer de qué manera se les va a estar evaluando y cuáles son los aspectos más importantes de cada trabajo que se van a tomar en consideración. Porque en muchas ocasiones creemos que con dominar, por ejemplo, aspectos cognitivos, que es el conocimiento de conceptos, de temas, de categorías, etcétera, etcétera, es decir, la información de tipo conceptual, a veces descuidamos otras habilidades como las habilidades comunicativas, como la capacidad de seguir instrucciones, como la habilidad de aplicar una información en un determinado contexto, en un determinado espacio de trabajo, ¿no? Pero aquí la situación es que debemos de considerar los 4 o 5 aspectos evaluables de cada rúbrica para poder obtener una calificación aprobatoria para algunos casos o satisfactoria para el otros, ¿vale? Permítanme, déjenme dar acceso a una persona que está ingresando en este momento. Ok, creo que se nos fue alguien. Bueno, permítanme un segundo.
Ok. El segundo punto es ser lo suficientemente cuidadosos al momento de cargar o de subir los documentos a la plataforma, porque en ocasiones comparten documentos que no son compatibles y no se pueden revisar. Y cuando esto sucede, al no poderse revisar una actividad, esta quedaría como no evaluable por no ser legible, por no poderse revisar, ¿ok? También se recomienda ampliamente que utilicen los editores de texto de Word o de Google Docs. De Word si trabajan directamente desde una PC de escritorio, o Google Docs si optan por trabajar desde algún dispositivo móvil. ¿Por qué se aconsejan estos? Bueno, porque aunque existen otros editores de texto compatibles con Android, muchas veces estos no comparten las mismas funciones que Word o que Google Docs y llegan a desconfigurar los documentos, ¿vale? Y al desconfigurarse, pues se pierden aspectos evaluables relacionados con la presentación y la calidad de las entregas, y lamentablemente esto puede llevar a una disminución del puntaje que pueden obtener, o en casos tales que se desconfigure por completo la actividad, pues pierdan ustedes la calificación al ser una actividad no evaluable, ¿vale? También voy a estar insistiendo en que en todas sus actividades integradoras ustedes incluyan una portada de presentación similar a la que ustedes debieron de diseñar en su módulo propedéutico, el cual debe tener algunas características específicas, principalmente lo relacionado con sus datos personales con los que ingresan a la plataforma, que es decir, su nombre completo, su ID, su correo institucional, su, su módulo y grupo. Y de manera opcional también pueden ustedes incluir pues, los datos del tutor y de la tutora y del asesor, ¿vale? Aunque esto pues es meramente secundario. También se les pide que de preferencia en su portada incluyan el logo, el logotipo de su generación, ¿vale? Este punto voy a destacarlo y mencionarlo aquí en esta sesión. No se trata de un aspecto evaluable, ojo con esto, se trata de un hábito formativo, que quiere decir que esto tiene que ver con la presentación de tu actividad, con cómo tú elaboras o desarrollas tus actividades y la presentación que les das. Y obviamente si no lo incluye, no te puedo yo quitar puntaje dentro de la rúbrica, porque no es evaluable, pero insisto, eso es un hábito formativo que se espera o se pretende ver a este nivel, y por tanto no voy a ser muy insistente con esto, ¿vale? El siguiente punto está relacionado con el uso del manual de citas y referencias, ¿vale? Este manual es de uso obligatorio desde hace, me parece que 2 años, en la prepa en línea, y todos, tanto ustedes, alumnos, como nosotros, agentes educativos, debemos apegarnos al uso de este manual. ¿Qué quiere decir? Que lo debemos de emplear en el desarrollo de todas nuestras actividades. Ustedes se van a dar cuenta que en algunos recursos, no sé, artículos, textos, videos que yo les comparta, van a venir referenciados siguiendo este modelo, por lo cual se espera que ustedes también lo empleen, lo empiecen a usar a la brevedad y se vea que hay un esfuerzo o una intención de quererlo usar en prácticamente todas sus actividades, ¿vale? Aunque también, repito, solamente está contemplado su uso en 2 actividades integradoras dentro del módulo 4. ¿Qué quiere decir? Que si en estas 2 actividades integradoras
no incluyen un listado de referencias, en esos dos casos específicos de esas actividades se tendrá que reportar como plagio parcial por omisión de fuentes. Entonces, si no están acostumbrados o acostumbradas a utilizar este manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP basado en APA, entonces más recomendable es que lo descarguen y de ser posible lo impriman para que lo empiecen a estudiar y empiecen a implementar. Yo sugiero que empiecen desde esta primera semana en la que no es evaluable su uso, para que en la segunda semana que ustedes ya tienen que presentar actividades referenciadas, entonces ustedes ya se hayan acostumbrado o ya estén familiarizados o familiarizadas con su uso, ¿vale? Entonces, repito, es muy importante trabajar en este material en todas sus actividades, no solamente en aquellas dos que se nos está solicitando que se haga uso del manual, sino prácticamente en todas, específicamente en dos que nos exige el uso, ¿vale? Y por último, voy a hacerles llegar otra circular pidiéndoles a ustedes comprometerse en no incurrir en ningún tipo de plagio académico, ¿vale? Esto pues como un aspecto ético que nos va a permitir trabajar más fluidamente y de manera más, ¿cómo decirlo? Pues de una manera más responsable, ¿no? Tanto ustedes al momento de entregar sus actividades y yo también al momento de evaluarlas y retroalimentarlas. Ante este aspecto, pues es lamentable, pero sucede. Todos sabemos que existen sitios web, foros, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, en donde les comparten o les venden las respuestas de estas actividades integradoras, muchas veces de generaciones anteriores, las cuales, pues, muchas veces ya ni siquiera son las mismas actividades o han cambiado, ¿no? Y en estos detalles, pues es en la forma en la que nosotros nos damos cuenta que se está incurriendo en algún tipo de plagio y o también cuando en ocasiones ustedes empiezan a presentar las mismas respuestas o respuestas a aspectos que no se les preguntaron, pero que es evidente que ustedes tomaron, pues no sé, de algún blog, de algún foro, de la Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es lamentable tener que reportar eh, un plagio total, ¿no? Cuando encontramos que estuvieron haciendo uso de este tipo de información o descargaron actividades de estos sitios web, repito, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp donde les venden las respuestas. Y pues obviamente nosotros tenemos que reportar esta situación para evitar propiamente que siga ocurriendo, que se siga presentando y pues de esta manera parar, ¿no? Parar el mal uso de la información y también parar el uso irresponsable de la información y también parar el plagio en cualquiera de sus formas, ¿vale? Entonces, repito, desde esta primera sesión, de verdad, yo quiero que esto quede muy, muy claro, que quede muy, muy presente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los espacios de oportunidad que se presentan semana tras semana tras semana tienen que ver con esto. No voy a decir que en su totalidad, pero sí puedo afirmar que entre un 75 y un 80% de los problemas, de las dificultades que ustedes presentan al momento de la entrega de sus actividades o de sus evaluaciones tienen que ver con esto, ¿vale? Tiene que ver, por ejemplo, quienes obtienen una calificación reprobatoria, casi siempre es porque entregan una actividad que no está en el formato que se les pidió, o sea, formato de Word, formato de PDF, o que no lo elaboraron en Word o en Google Docs, y lo cual nos lleva a un punto muy importante. Déjenme ir a la plataforma, déjenme ver si está abierta la sesión.
A lo cual me lleva a este otro punto. Eh, es, les recomiendo de manera muy personal, porque sé que a veces no es posible, que realicen las entregas de sus actividades los días laborables, es decir, los días de lunes a viernes, que son los días en los cuales los agentes educativos, es decir, el asesor, la tutora, soporte técnico, supervisores y demás, nos encontramos, accedemos a la plataforma, ¿vale? Porque además son los días eh, en los que están abiertos los foros, en los que nosotros estamos, si llegan las actividades, nosotros debemos de evaluar, ¿vale? Entonces, la recomendación es que ustedes hagan sus actividades dentro de la semana laboral, es decir, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el día de hoy alguien entrega un documento, una actividad que no es evaluable porque tuvo algún error. Vamos a suponer que el formato no es el solicitado y que el documento que adjuntó está desconfigurado, no se puede ver. Si esto ocurre, vamos a suponer hoy miércoles, todavía estamos a tiempo, yo estoy a tiempo de detectar y decirle, compañero, compañera, tu actividad no es evaluable, en favor de volverla a enviar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo detecto que está mal o que hay algún error, te puedo pedir, oye, como vas a reprobar, vuélvele a entregar. Pero si tú le entregas el día domingo no se conecta ningún agente educativo y esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque además vamos a estar a escasas horas del cierre definitivo de las actividades. Entonces, si este mismo problema ocurre en día, no sé, vamos a suponer sábado, y si no es legible o no es evaluable, entonces no se te podrá pedir o notificar que hagas una segunda entrega. Lo cual me lleva a este punto que es el de las segundas entregas, que ustedes pueden verlo en el mensaje de bienvenida del día lunes. Y aquí lo tienen. Las segundas entregas solo son permitidas en actividades que han obtenido calificación reprobatoria y que se entregaron dentro de la semana laboral, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Porque incluso los viernes, en las noches, ingreso a la plataforma a ver si hay envíos, ¿vale? Entonces, solamente en caso de obtener calificación reprobatoria y que estén en tiempo de volverle a entregar, se les va a poder, más bien se les va a informar, no se les va a poder, se les va a informar que deben de realizar una segunda entrega. Si tú entregas una actividad y sacaste 8.9 y no te gusta sacar 8.9 y quieres 10, olvídalo, en ese caso no aplica. Solo aplica en este tipo de situaciones en las que se obtiene una calificación reprobatoria y se está aún a tiempo antes del cierre de la plataforma. ¿Ok? También se les recuerda que no hay extensiones de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ya no nada más por pedir una extensión se te va a otorgar. Estas solamente se otorgan en casos excepcionales, como los dos huracanes que acaban de afectar a nuestro, bueno, que no acaban, pero que se afectaron a nuestro país, ¿no? Que dañan las comunicaciones en eh, la electricidad, el internet, etcétera, etcétera, y que hace imposible realmente la entrega de estas actividades. Esas son las únicas dos condiciones o excepciones a la regla, ¿ok? Entonces volvemos a esta parte. Nosotros tenemos una propuesta de trabajo dentro del documento La Guía, que ustedes la van a encontrar aquí, en esta parte. Básicamente,
guía de la semana 1. Y en cada una de las guías se les proporciona un esquema de trabajo, se les da una propuesta de trabajo para que organicen ustedes sus tiempos. Y organizando de esta forma los tiempos, se espera que ustedes distribuyan de manera progresiva todas las actividades que deben de resolver o de realizar en cada una de las semanas que dura este módulo, previendo o evitando almacenar o dejar todo para el último y favoreciendo ir de lo simple a lo complejo, ¿vale? Y jerarquizar o, pues sí, jerarquizar los pasos o los avances que vamos teniendo en la semana. Para esto se recomiendan Para esto se recomienda tomar en cuenta este organigrama que consta de 4 pasos y organizarlo correspondiendo con los días de la semana. ¿Cómo es esto? Bueno, el día lunes lo estarían ustedes dedicando para saber o conocer los avisos que se les dan por los foros, descargar los recursos, leer, explorar todo el contenido de cada una de las unidades y dedicarlo pues prácticamente al estudio, nada más, ¿no? Y ya a partir del eh, del día martes, ustedes empezarían con las actividades del paso 1, miércoles las del paso 2, jueves paso 3 y creo que ya quedó comprendida la dinámica. Y así de esta forma pues estarían espaciando y organizando mejor sus accesos a la plataforma, el tiempo de trabajo que van a dedicar de manera externa y pues tienen un organigrama, ¿no? Van a tener en claro qué se hace tal día para poder, para más bien para no recargar todo el fin de semana como muchos acostumbran, que quieren resolver todas las actividades el día domingo y pues esto realmente hace que entreguen actividades de una calidad bastante lamentable, ¿vale? Y bueno, ya me está indicando que nos quedan pocos minutos y solamente tenemos una participante. Compañera Itzel, ¿tienes alguna duda relacionada con la primera semana o con el ingreso del primer módulo? Ninguna duda, gracias. Ok, muchas gracias. Aprovecho ahorita que la compañera ha de estar llenando el formulario para avisarles que eh, para obtener el crédito extra que se les otorga por estar presentes en estas sesiones, eh, como muchas veces es difícil controlar el acceso y el tiempo que permanecen dentro de las sesiones, se les va a dar
un formulario, se les enlace para un formulario. En este formulario se les van a hacer dos, tres preguntas relacionadas con los temas de la semana o de la unidad y obviamente para recabar sus datos, es decir, su correo electrónico institucional, su ID y su nombre completo para poder proporcionarles los puntos o las participaciones en estos espacios abiertos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte de la plataforma, yo aquí puedo otorgar o agregar a ustedes, pero para poder optar a este punto o estas décimas que les otorga la plataforma por participar, es importante que permanezcan por lo menos 40 minutos dentro de la sesión. Por ejemplo, hace rato teníamos a un compañero, pero se fue, entonces ya no tiene derecho a este puntaje. Debemos de participar por lo menos 40 minutos y contestar el formulario, ¿vale? Porque también a veces muchas de estas dudas o muchas veces ingresan para obtener estos puntos extras que no son nada despreciables y si al final se van juntando los 8 de las 8 sesiones, a veces en casos excepcionales pueden implicar el hecho de acreditar o no acreditar el módulo o de tener una buena o no tan buena calificación, ¿vale? Otro punto importante que voy a mencionar para futuras sesiones es que estos espacios abiertos de aprendizaje voy a tratar de irlos compaginando con el número de la actividad integradora que ustedes estarían entregando. ¿Cómo es esto? La primera sesión se corresponde con la primera actividad integradora, que no la vimos, vamos a verla a detalle en la segunda sesión. La segunda sesión con la segunda actividad integradora, la tercera sesión con la tercera actividad integradora, cuarta con la cuarta, así sucesivamente. Y durante la séptima sesión vamos a abordar lo relacionado con el proyecto integrador y la sesión de cierre con el foro de un foro titulado Poesía Digital, que es la última actividad en la que ustedes participan, ¿vale? Esto para tener una mejor organización de los tiempos, para organizar también las dudas. Si ustedes envían alguna duda o tienen algún comentario y lo envían dentro de la semana, yo voy a retomar esa duda que me externaron o que me mandaron por medio del mensajero, del correo electrónico, para mencionarla y poderla explicar o desarrollar aquí en en el, en los espacios abiertos de aprendizaje. Así que si tienen dudas, ahí está, este es llamémosle el calendario en que se van a ir resolviendo. Segunda sesión, dudas de la segunda y primera actividad, y así sucesivamente, pues para darle un orden y también para ir respondiendo las dudas que me estén haciendo llegar por medio de estos canales, ¿vale? Disculpa, asesor virtual, tengo una duda. Vuelve a ingresar, por favor, porque ya está por cerrarme la sesión, ¿vale? Porfis. Al mismo link. Ahí, no. Ok, ya habíamos visto de esta parte
de los aprendizajes esperados que se tienen para esta primera semana. Y obviamente, pues para poderlos lograr, para poderlos alcanzar, es necesario la revisión, pues de todos y cada uno de los elementos o los recursos semanales que tenemos unidad tras unidad, semana tras semana. Es, a este punto de la semana, yo me imagino que ustedes ya lograron explorar los, los recursos que tienen ustedes aquí para explorar, para analizar, pero sobre todo para aprender y comprender cada uno de los temas que son parte de nuestro programa de este cuarto módulo. Vamos a verlos por aquí. Si ustedes exploran toda la presentación, van a ver que pues, tenemos nuestras unidades de aprendizaje y estas a su vez están subdivididas en temas y subtemas. Y en esta primera semana, estos son nuestros temas: la literatura, el texto literario y la lectura. Y como les había mencionado, en la parte de la lectura tenemos una serie de pasos que nos guían, nos orientan a seguir eh, en la lectura, el análisis de cada texto que van ustedes a estar viendo o analizando aquí de esta forma en la plataforma, bueno, no en la plataforma, pero sí para el desarrollo de sus actividades integradoras. En cada una, pues se les va a pedir el análisis de tal o cual texto o tales cuales textos, porque en ocasiones, como en esta primera actividad, llegan a ser hasta tres. También es importante identificar los elementos del texto literario, ya había mencionado, especialmente lo relacionado con el, el fondo y la forma, pero también la definición y las características de los géneros literarios. En esta semana vamos a priorizar un poco vamos a estar enfocándonos en la primera semana en los textos narrativos. En la segunda semana vamos a ver un poco más sobre el género lírico. Y en la tercera semana el, eh, el enfoque va a estar en analizar las características y la estructura del género dramático, ¿vale? Entonces, por esta razón, para alcanzar los objetivos o para poder comprender los temas que vamos a estar viendo en esta semana, pues súper importante leer, analizar, comparar, releer y también en medida de lo posible buscar información externa que nos ayude a complementar lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestro primer módulo, ¿vale? Obviamente nosotros ya sabemos que este tipo de trabajo, este tipo de aprendizaje requiere mucho, pero mucho de la parte individual, de la parte, ¿cómo decirlo? De la parte autodidacta, de el deseo de investigación y de aprendizaje de cada uno de ustedes, ¿no? Porque si bien son buenos recursos estos que tenemos aquí, tenemos lecturas audiovisuales, eh, organizadores gráficos de la información, pero para pues llamarlo un curso como tal de literatura, creo que apenas sería como
el arranque o el avance, ¿no? Para comprender los elementos que tenemos, este, ah, que ir desarrollando, ¿no? A lo largo de todo el módulo y que no sea nada más, pues un curso en el que se analizan unos cuantos temas o unas cuantas lecturas, ¿no? Que a alguien le parecieron y que se les pidió leer y comentar, leer y comentar, ¿no? Sino que hay un referente detrás para poder realizar ese análisis. Entonces, para el desarrollo de la primera actividad, hay unos que son más apropiados, algunos recursos de los que vemos en lista. Obviamente tienen que leerlos todos para poder ah, responder las, los cuestionarios formativos, pero vamos a ver que algunos se enfocan más específicamente a algunas actividades. Entonces, para el desarrollo de la primera, es importante comprender bueno, el tema que se trata en el PDF de la lectura, el de los textos literarios y el de fondo y forma, junto con los recursos complementarios de poesía y lírica, recuperar aprendizajes de un texto y la narrativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como les estaba mencionando, esta primera actividad es una actividad comparativa. Tienen tres textos y obviamente pues van a surgir algunas dudas relacionadas con lo que se tiene que hacer o cómo se va a abordar cada uno de los puntos que se están solicitando para el trabajo o el desarrollo de esta primera actividad integradora. Y para empezar esta exploración o este análisis de los géneros literarios, pues obviamente cada autor o cada autoridad académica al respecto, eh, en análisis literario, pues nos va a proporcionar los pasos esenciales o elementales para poder realizar el análisis de un texto literario. Pero nosotros, no sé si, yo me imagino que para facilitarles a ustedes la experiencia en este trabajo, incluso también pues para concretar, ¿no? Un determinado límite dentro de la extensión del análisis, pues se nos han dado 11 aspectos, los cuales vamos a estar, a ver, ¿dónde está? Vamos a estar considerando, ¿vale? Y que van desde, obviamente, la información relacionada al género y al autor, perdón, al texto y al autor, y a partir de ahí comprender los diferentes niveles del contexto. Y esta es la parte donde a veces tenemos una mayor dificultad para desarrollar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niveles o muchas perspectivas del contexto desde donde abordar esta primera actividad. ¿Cuál sería la principal? Bueno, la principal, obviamente, es desde el enfoque del autor. ¿Por qué desde el enfoque del autor? Vemos que el autor es consecuencia de su entorno, de sus experiencias, de su sociedad, de su lengua y de su cultura. Y obviamente una obra o un texto literario no se va a escapar de todo este trasfondo ideológico, sociológico, cultural, en el cual está inmerso, está sumergido
el autor, ¿vale? Entonces, este sería el primer nivel de del contexto. ¿Por qué? Porque es el que nos dice, bueno, en qué época fue realizada, cómo fue desarrollada, el momento histórico, político, social, cultural por el cual atravesaba la humanidad en general y la sociedad en la que vivió y se desarrolló el autor en lo específico. Estaba buscando una infografía que de momento no encuentro. Sí, definitivamente no. Creo que no la tengo, pero eh, entonces estaba hablando de los diferentes niveles de abordaje de los contextos. ¿Por qué? Porque, repito, el texto es producto del pensamiento de su autor y su autor a su vez es producto de su contexto, de las situaciones que le tocó vivir, del lugar donde se encuentra, donde vivió, etcétera, etcétera, ¿no? Son un montón de condicionantes que nosotros podemos observar en cada una de estas piezas o de estas obras. Luego tenemos el contexto de la obra y el contexto de la obra nos habla de ese pequeño retrato, digámosle de alguna forma, en el cual encontramos la, la producción dentro del texto. Y pues obviamente es reflejo de
situación, la de la dinámica social propia de ese preciso momento o de ese instante. Y bueno, a partir de aquí, hay quienes manejan también el contexto interno de la obra. ¿Y cuál es este? Vamos a suponer nosotros que tenemos, eh, ah, a ver, ¿quién será? Por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Shakespeare escribe de obras en las que sus personajes viven en el medioevo, en la Roma clásica, en la Italia renacentista, que son momentos diferentes, son momentos y lugares distintos a los que él vive. Entonces, ese sería el contexto interno de la obra. A partir de aquí, pues los elementos no son ya tan complicados, no tenemos que estar buscando si me está hablando de lo que está viviendo el autor, de lo que se está viviendo dentro de la obra o del momento preciso en el que se produjo, sino ya podemos ver otros elementos como cuál era la intención del autor al momento de abordar o desarrollar tal o cual texto, ¿no? Podemos verlo muy claramente, por ejemplo, en el texto de Sor Juana, que van a analizar para esta primera actividad, ustedes van a descubrir que ahí ella hace una ironiza o critica, ¿no? El papel del hombre romántico dentro de una relación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en El Rey Burgués de Rubén Darío, cierta crítica social y también pues cierto enfoque de tintes sociales, socialistas, ¿no? Y así podemos ir buscando el que sería el mensaje que el autor nos da. Nadie escribe un texto, sea este literario o no, si no hay una intencionalidad. Y la intencionalidad es obviamente producir un efecto. ¿Ok? Y después tenemos, vaya, el argumento, tema, acción. Miren, aquí está el tiempo interno de la obra. ¿Vale? ¿Cuál es el tiempo que se transcurre? No, el tiempo de la obra. El tiempo de la obra es en qué momento se dan los acontecimientos y el tiempo interno es el paso del tiempo que se está dando desde el inicio de los acontecimientos hasta que se da el clímax o la resolución, ¿vale? También quiero mencionar antes de irnos, el cierre definitivo de esta sesión, quiero recordarles que en estos formatos, en la mayoría, no voy a decir que en todos, hay algunos que los dejan a criterio propio, pero en muchos de estos documentos es muy específico en la cantidad de texto que se les está solicitando para el desarrollo de cada una de las respuestas. Y muchas veces esta parte queda ignorada o no es tomada en cuenta. Así que, por favor, voy a solicitarles que en el caso de que ustedes tengan que desarrollar una respuesta, la argumenten fundamentándose en los textos o en los recursos que ustedes han visto para lograr alcanzar la cantidad de texto que se les está sugiriendo, ¿vale? Por ejemplo, en alguno de los incisos, no de esta semana, sino en otra actividad, se les pide de 5 a 15 líneas, ¿no? De texto. Y dice ahí, y distribuidas entre uno o dos párrafos. Entonces, ahí, por ejemplo, quien apenas alcanza a redactar las 5 líneas, obviamente no va a recibir el mismo puntaje que aquel o aquella que llega a las 20 a la extensión de, perdón, 15 líneas, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta que estén bien fundamentadas, bien argumentadas, no nada más, escriba por escribir, porque también ocurre eso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, por favor, porque son indicaciones y aparte de que se les está evaluando las capacidades cognitivas, el pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, también se les evalúa el seguimiento de instrucciones. Así que, por favor, el éxito
de de estas actividades o el éxito para acreditar el módulo radica en dos aspectos muy importantes. La primera, ser una persona bien organizada y estructurar un plan de estudio propio que se adapte a ustedes. Prueben, ensayen, equivóquense, vuélvanlo a intentar, ¿no? De dedicar determinado tiempo, determinado horario, y esto es obviamente para organizar la entrega de sus actividades. Y por otro lado, que también es muy importante, es saber leer, interpretar e implementar las indicaciones que se me están proporcionando por estos medios, ¿vale? Y ya ahora sí, de mi parte es todo. Repito, si hay alguna duda o si se van generando dudas a lo largo de la semana, por favor, háganlas llegar por este medio para que yo las pueda ir abordando conforme se van desarrollando estos espacios abiertos de aprendizaje. Nos vemos el día viernes a esta misma hora con estos mismos datos de contacto, ¿vale? Muchísimas gracias y nos estamos viendo.